Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Si llevas algún tiempo con nosotros o si has estado siguiéndonos a través de internet, debes saber que hemos estado tomando este libro, esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, ya durante varios meses. Hemos estado disfrutando cómo versículo a versículo el Señor estaba instruyendo a los hermanos allá en primer lugar y cómo con eso también instruye a su iglesia. Y Dios se encarga de preparar a su iglesia para que ésta pueda ser purificada por la palabra para sus propósitos. Por lo tanto, bien hacemos nosotros en tomar su palabra, obviamente admirar lo que el Señor está diciendo y notar todo aquello que Él espera que nosotros ejecutemos. Una buena forma de poder hacer que no se olvide aquello que el Señor le ha dicho y que en momentos específicos dice, wow, qué fantástico lo que dijo allá, pero realmente no me acuerdo lo que pasó, pero fue fantástico. Es que usted esté dispuesto a aplicarlo prontamente. Por lo tanto, le animo con eso, una vez que escucha la palabra del Señor, trate de hacer todo lo posible para de inmediato tratar de buscar las formas de aplicarlo, de hacerlas prácticas en su vida. Debería mencionar que estamos llegando al final de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 3 y la última vez que estuve con ustedes, hace algunas semanas, tuvimos la oportunidad de abordar la primera parte de esta sección específica que comprende los versículos 6 al 15. Hoy día vamos a recapitular algo de lo que hemos hecho, ampliar aquella información y vamos a terminar, Dios mediante, todo lo que el texto bíblico señala en aquel párrafo particular. Entonces le pido me acompañe allá, voy a leer para usted, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, la palabra del Señor dice así. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Acompáñame en oración. Señor, estamos convencidos que francamente tú has establecido tu palabra porque sabes, Señor, que la necesitamos. Estamos claramente convencidos que alumbras los ojos de los simples a través de ella y que nos permite por medio de ella no solamente llegar al conocimiento de la verdad y poder ser salvos, Padre, y poder disfrutar de una relación de intimidad contigo por los méritos de Jesucristo, sino también porque deseas pulir nuestras vidas, deseas que nosotros podamos saber cómo debemos movernos, cómo debemos andar. Y en ese contexto, Padre, desafías nuestra vida a través de las porciones que tu palabra, Señor, ha determinado para que podamos estar estudiando y conociendo, Señor, a lo largo de las semanas como iglesia. Y, Señor, te quiero rogar que nos ayudes a poder meditar en esta porción y podamos considerar cuán sabio es tu consejo, cuán importante es tu verdad. Y aunque, Señor, podemos nosotros levantarnos muchas veces en contra de aquello que has establecido, te pedimos nos perdones, nos ayudes, Señor, a poder hacer crecer nuestra fe hacia ti y que nos permita, Señor, creerte, nos permita, Señor, seguirte, sabiendo, Padre, que no solamente sabes lo que es mejor, eres el mejor y tiene claramente el mejor plan determinado también para tu iglesia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido, Señor, abras nuestros corazones en disposición a ti. Permita, Señor, que podamos evitar cualquier distracción, Señor, que nos aleje y nos impida, Señor, atender tu voz. Y que me ayude, Señor, a mí a no ser el distractor de lo que tú claramente deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hay una buena lección que hemos aprendido cuando vamos estudiando las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Si has estado con nosotros en la primera o en la segunda epístola, vas a notar que si hay algo que es bien marcado allá, es que no por ser una iglesia que sea reconocible o buena, una iglesia que puede ser conocida básicamente a lo largo de toda la historia del cristianismo como una iglesia modelo, estás inmunizada de problemáticas, dificultades o de la manifestación específica del pecado. De hecho, la idea de que una iglesia buena se define por la ausencia de problemas, francamente no es una idea bíblica. La realidad espiritual, la realidad que las Escrituras nos enseñan, es que precisamente las dificultades, los pecados, las problemáticas o adversidades son realidades inevitables que contribuyen a lo que es el desarrollo de la iglesia y la santificación de ésta. A mí siempre me ha llamado profundamente la atención de que antes de que se estableciese la iglesia allá en Pentecostés, Jesucristo allá en Mateo, capítulo 18, estaba diciéndole a sus discípulos cómo debían resolver los problemas dentro de la iglesia. Es como si el Señor se estuviese anticipando, esto va a pasar, o sea, esto va a suceder. Por lo tanto, no se olviden que estos pasos son tremendamente necesarios. Y es porque Dios asume que esa es la realidad. Y obviamente tú y yo vamos a poder experimentar la grandeza del carácter de Dios en nosotros a través del perdón, la compasión, la misericordia, la paciencia y todo aquello que sabemos Dios nos demanda a través de precisamente situaciones complejas. Y en ese contexto, eso es lo que está pasando acá. La iglesia en Tesalónica es una iglesia descrita como un ejemplo de amor, un modelo de fe, un ejemplo de una esperanza tremenda, tremenda, que sabemos es descrita y que Pablo está reconociendo vez tras vez a lo largo de sus escritos. Es un ejemplo de gozo en medio de la tribulación y es un modelo de evangelismo mucho más allá de sus fronteras, comunicando y compartiendo la verdad. Pero eso no era todo lo que estaba sucediendo allá. Tal como hemos aprendido, había un grupo dentro de la congregación que estaba actuando desordenadamente, que estaba actuando de una manera indolente, que estaba incluso intentando justificarse de una manera incorrecta para vivir una vida que era impropia a expensas de los demás, abusando de los demás, obviamente usando a los demás. Y con eso se estaba generando apremios que eran complejos en la congregación, apremios que sabemos, Pablo estaba ya conociendo desde que estuvo con ellos cuando fundó la iglesia y que avanzaron y continuaron en el proceso de su distancia de la congregación. Esa es la razón por la cual allá en su primera epístola, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, le dice a los hermanos que deben tener tranquilidad y que se deben ocupar de sus propios negocios y que deben trabajar con sus manos y obviamente deben llevarlo adelante de una manera muy, muy correcta, obediente, porque había sido mandatado aquello ya hacia ellos. Obviamente, hacer todo eso era manifestar una vida honrada para con los de afuera, un testimonio probo hacia los demás que podían ver a los creyentes como diligentes, como personas disciplinadas, personas que no rehuían las labores de sus manos, sino que más bien las llevaban adelante y obviamente haciendo eso impedían tener necesidad. Lamentablemente sabemos, eso no fue asumido por ellos. Cuando Timoteo vuelve, después de haber compartido con ellos el primer mensaje, la primera carta, y está obviamente comunicándole a Pablo y al resto del equipo lo que estaba sucediendo allá, es obvio que el problema persistía. Por eso, precisamente, Pablo está utilizando ahora esta porción del capítulo 3 para poder recordarles, ya no con una rogativa sutil, sino más bien con un mandato imperioso, que deben corregir la actitud. Algo que es muy interesante es que no solamente le está diciendo a los perezosos que deben dejar de ser perezosos o a los negligentes que deben dejar de hacer o actuar de esa manera, sino que también exhorta a la iglesia a cuál debe ser la actitud que debe tener frente a esta realidad o frente a estos hermanos, que debe amar claramente, pero que también tiene un compromiso en ese amor y que debe ser ejecutado. A través de nuestro primer tiempo juntos podemos notar cómo en primer lugar hay una exhortación claramente manifestada ya en la palabra. Mira versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Nota allá, os ordenamos, es un mandato, les mandamos, debes obedecer a esto. ¿Y por qué? ¿Porque Pablo simplemente lo dice como un ser humano? No, porque es obviamente algo determinado por nuestro Dios. De hecho, Pablo no deja duda a ello, diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, no tenemos ningún derecho a actuar lejos de lo que es la voluntad de nuestro Dios, de lo que ha sido mandatado por nuestro Señor y que claramente ha sido establecido
como una verdad inspirada y que tenemos allá en nuestra Biblia. El mandato es claro. La iglesia debía apartarse de aquellos que, siendo parte de la iglesia, andaban desordenadamente y no según la enseñanza que había sido recibida. El apartarse es una palabra que se traduce como evitar, huir, e implica básicamente una acción de rehuir, alejarse, evitar a quien insiste en vivir desordenadamente. La orden, en este aspecto, no es la expulsión de la iglesia de aquella persona. No estamos acá en el paso 4 de Mateo 18, cuando hay que expulsar a aquellos que persisten sistemáticamente en pecar. Estamos acá en un paso previo a eso, en donde estamos mostrando misericordia y en donde una actitud de apartarnos de alguien, mencionando por qué estamos apartándonos de él, es para animarle a que pueda corregir su camino y decir, no puedo consentir o tolerar la forma que estás llevando adelante, por lo tanto necesito hacerte reaccionar y voy a hacerle caso a Dios, voy a alejarme de ti. La palabra desordenadamente, descrita acá como la característica de aquellos negligentes, se traduce como irregularmente, ociosamente, perezosamente. Y era básicamente la práctica que estaban teniendo muchos allá. El sentido militar de esa palabra es de un soldado que quiebra filas, rompe filas, es decir, que elude estar en el lugar donde debe estar, sin orden, que vive a su propia manera y no a la manera que ha sido ordenada por Dios. Obviamente está hablando de aquellos también, y esta es la forma del uso, William Berkeley menciona eso, de aquellas personas que asumiendo la labor o la tarea de un trabajo son enseñados para hacerlo, tienen un tiempo de inducción, y que cuando llega el momento en donde deben ejecutarlo, lo hacen completamente distinto. Eso claramente es algo que Dios no considera como correcto. Y dice a la iglesia, deben actuar de una manera diferente. De hecho, la fuerza de esa demanda, la fuerza de ese mandato está sostenido en el hecho de que ellos ya habían escuchado antes esa instrucción. De hecho, mira el verso 6, al finalizar dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es decir, ya les habíamos enseñado y no están andando según la forma correcta. Aquella enseñanza, tradición o entrega, no era otra cosa que la verdad de nuestro Dios, que había sido comunicada por Pablo inicialmente, que había sido reiterada por Pablo y que ahora naturalmente estaba siendo demandada. Mis queridos, a diferencia de lo que muchas veces podemos pensar, nuestra tolerancia a una vida negligente bien puede ser un estímulo a aquella persona que está dispuesta a practicarla. El que el otro sepa que yo voy a estar consintiendo todos los caprichos de su vida, aún actuando en pecado a esta persona, lejos de hacerle pensar que va a dejar de actuar de esa manera, simplemente le está apoyando o animando a seguir de aquella forma. Mis queridos, no debemos caer en el error de creer que tenemos un plan mejor que el de Dios y no debemos caer en el error de que podemos amar más de lo que Él ama. Por lo tanto, si Él dice que eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo. La distancia tiene un propósito claro, es decirle al otro, hey, debes dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no te conviene, estás perdiéndolo todo y no debes querer perderlo. Pero por otro lado, es una acción sabia para con nosotros. Mis queridos, nos sentimos demasiado fuertes muchas veces cuando queremos seguir permaneciendo en relaciones impropias aún con hermanos, pensando que en algún momento podemos corregirles, cuando realmente Dios nos demanda hacer algo distinto. Porque lo cierto es que esa fuerza que pensamos que tenemos, poco a poco va a empezar a perderse y va a empezar a cambiarse. La Escritura dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mis queridos, es un sabio consejo para también nuestra fidelidad al Señor, no exponernos a la debilidad de nuestra carne cuando hay alguien que está actuando impropiamente, imprudentemente. Algunas cosas más sobre el procedimiento serán mencionadas más adelante, pero tienes allá claramente una exhortación manifestada de parte de Pablo que suena bastante fuerte, es realmente fuerte, pero que en honor a la verdad debemos estar dispuestos a cumplir. Hay algo allá que hace peso en esto y tiene que ver con el ejemplo aceptable que Pablo da. Pablo está presentándose a sí mismo como un ejemplo entre los hermanos de lo que había sido su testimonio con ellos. Mira versículo 7 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Es decir, a diferencia de los desordenados que nos vieron como nosotros anduvimos ordenadamente, claramente tenemos un ejemplo propicio para decir lo que deben hacer. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto,
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, tampoco coma. Mire, Pablo tenía absoluta libertad para poder decir, obviamente, lo que está señalando. La importancia de una vida disciplinada, abnegada, sacrificada, era algo que él sabía naturalmente, producto de su propio testimonio. Por lo tanto, es obvio que él tiene una autoridad moral, ética y obviamente escritural para poder decir a los demás cómo debían actuar. En el verso 7 y el verso 9, Pablo está diciendo, hemos dejado un ejemplo para que nos imiten, utilizando una palabra que nosotros traducimos en nuestro término como mímica, es decir, saben literalmente cómo deben seguir cada acción en cuanto a lo que es una vida esforzada, trabajada, una vida en donde estamos haciendo lo correcto para no ser indolentes o ser obviamente indisciplinados. Como Pablo imitaba a Cristo, ¿recuerdas allá? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, los creyentes iban a imitar a Pablo. Y mis hermanos, obviamente erramos o pecamos cuando pensamos que no estamos afectando a otros con la manera en cómo nosotros nos movemos en el ámbito de la diligencia. Claramente Pablo no está como un ocioso diciéndole a los demás que no deben ser ociosos, sino que está como un esforzado trabajador diciéndole a los demás cómo deben ser esforzados y comprometidos trabajadores. La frase porque vosotros mismos sabéis, es algo muy interesante. Es que Pablo no está jactándose frente a los demás de algo que los demás no sabían, ¿no? No es que Pablo está diciendo, oye, yo quiero que ustedes sepan que yo realmente siempre he sido muy trabajador, ¿no? Y que los demás digan, ¿y cómo sé yo si eso es cierto o no? Ellos estuvieron con Pablo y supieron, francamente, lo que él estaba dispuesto a hacer. De hecho, ellos supieron que él estuvo día y noche con fatiga, con trabajos pesados, llevando adelante lo que significaba el desafío del ministerio. De hecho, mira el versículo 8, lo que señala allá. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Pablo había demostrado con su vida cuán importante era el esfuerzo, la fatiga, cuán importante era el sudor, el trabajo arduo y obviamente los costos de ese trabajo fueron ejemplificados en su propio cuerpo, un cuerpo que fue notorio a los demás al verle claramente desgastado. Mis queridos, el ejemplo de los misioneros claramente nos impacta, más aún cuando podemos apreciar que ellos tenían el derecho de ser sustentados, y eso es increíble. Mira lo que dice versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, o sea, claramente hay derecho. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, claramente cada uno debe bendecir, obviamente aquellos que están guiándonos o dirigiéndonos, la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, pero lo cierto es que ellos, aún sabiendo que tenían ese derecho, era necesario que ellos pudiesen ser sustentados para poder llevar adelante la obra del ministerio. Lo cierto es que dice la Escritura que asumieron voluntariamente la negación de ese derecho para no ser gravoso a los hermanos. Eso es lo que dice el texto. Muy interesante. Si Pablo y el resto de su equipo trabajaban humildemente por satisfacer sus necesidades, ¿con qué razón, con qué base, con qué ejemplo los hermanos en Tesalónica, estos hermanos en Tesalónica que estaban actuando mal, seguían un ejemplo improductivo? Mira lo que dice el verso 10. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ellos ya sabían, Pablo ya lo había dicho. Por lo tanto, el problema de la negligencia no es la falta de información, no es que eran ignorantes, no es que ellos no sabían, ellos sí lo sabían. Francamente, lo que tú y yo debemos asumir es que el problema de la ociosidad no tiene que ver con la ignorancia, simplemente con nuestra indisposición a hacer lo que el Señor ha establecido. Pablo retrocede en el tiempo y les dice, cuando yo estuve con ustedes, ya les dije, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y eso es tremendamente fuerte. De hecho, Salomón señala en Proverbios 16, versículo 26, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. Por lo tanto, el hambre, lejos de ser una instancia para que empecemos a demandar a los demás lo que tienen que hacer por nosotros, es una oportunidad que Dios nos da para que trabajemos, para obtener lo necesario para poder comer. Esto es básicamente el patrón establecido en las Escrituras. Mis queridos, hay un punto importante. El texto dice, el que no quiere trabajar, no el que no puede trabajar. Hay demandas claras en la Escritura que están establecidas en cuanto a la ayuda que debemos tener dentro del marco de la familia de la fe para aquellos que aún no pudiendo trabajar necesitan de ayuda, o aquellos que queriendo trabajar y trabajando aún no tienen todo lo que es necesario. Estamos hablando acá de una actitud irresponsable, a sabiendas, impropia, impresentable, que trata de sostenerse en imágenes, ideas absurdas, aún trata de justificarse a través de ideas teológicas mal entendidas, para hacerle pensar
a los demás que están haciendo lo correcto, cuando francamente no lo están haciendo. El trabajo es una bendición, no eludas el trabajo, es básicamente el fin de esta enseñanza. Ahora, miremos un tercer aspecto muy interesante ahí en el relato, y nos habla del efecto de la negligencia, cuáles son los costos de actuar una vida negligente. Mira versículos 11 y 12. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, note eso, varias cosas que son obviamente interesantes allí. Oímos entre algunos de vosotros, era algo constante, el tiempo presente dice que era algo permanente. Pablo y su equipo estaban escuchando constantemente que seguían persistiendo estas personas en la iglesia actuando de una manera indolente, actuando de una manera negligente. También menciona algo que es importante este texto. Está diciendo que es un grupo de la iglesia, no es toda la iglesia. Dice algunos de entre vosotros, es decir, unos pocos dentro del macro, están actuando muy mal. Y obviamente tiene que ser corregido aquello. Pero hay algo acá importante. Pablo va a explicar por qué es tan peligroso este pecado. Tú en alguna ocasión pudiese decir, bueno, si el hermano es flojo, ese es su problema, ¿o no? Es decir, ¿cuál es mi problema? Si el hermano es perezoso, negligente, si él no quiere trabajar, esa es cosa suya. Bueno, debes saber, los pecados que se cometen de nuestras propias vidas, siendo parte de un cuerpo, afectan a todo el cuerpo. Y tú debes saber que hay costos altos, que muchas veces no estamos meditando. Y por eso Pablo, precisamente, tomando un pecado como esto, que no es como aquellos pecados que nosotros siempre pensamos son los peores, ¿no? Genera tanto costo. Mira ya lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11 al terminar. Dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuál es el problema de una persona negligente? ¿Cuál es el pecado grande de alguien que, debiendo trabajar, no lo está haciendo? Bueno, en el griego hay algo aquí interesante en la formulación de la frase. Pablo está utilizando dos palabras que son muy similares, simplemente con una pequeña variación, para dar un cambio allá a lo que quiere dejar en claro en la gente. La idea es básicamente esta: en vez de ocuparse de sí, se están ocupando de lo de los demás. O en vez de ocuparse de sus propios negocios, se están ocupando de los negocios de otros. En vez de ocuparse de su propia vida, se están preocupando de la vida de otros de una manera incorrecta. Es decir, descuidando su vida, están tratando de decirle al otro lo que debe hacer. Y eso es algo tremendamente incorrecto. Eso es un efecto natural de una vida negligente. Y es que estás tan desconectado de hacer lo que Dios te demanda hacer, que te pones a inventar otro tipo de asuntos, te pones a involucrarte en aquello que Dios no te demanda. Miren, en el mundo dicen que la pereza es la madre de todos los males o todos los vicios. Seguramente has escuchado esa frase. Y bueno, al menos lo que tú y yo podemos saber por medio de la verdad de las Escrituras es que sí es cierto que la negligencia es una base, un fundamento bien marcado, una causa bien clara de lo que es la intromisión imprudente. La intromisión imprudente. De hecho, en la práctica, busca un entrometido, busca un chismoso, busca un murmurador, y lo que vas a encontrar básicamente es un negligente, alguien que no quiere hacer lo que tiene que hacer. Por eso se está metiendo en lo que no le corresponde. Alguien que no desea llevar adelante lo que el Señor ha demandado. Permíteme ilustrar esto con una tremenda lección que Pablo le va a enseñar a Timoteo allá en su primera carta. Acompáñeme por favor en su Biblia, a 1 Timoteo capítulo 5. Es impresionante cómo Dios no deja cabos sueltos cuando se trata de decirnos lo que debemos conocer. Y en 1 Timoteo 5 lo que tenemos allá es a Pablo en toda la carta y en particular en ese capítulo enseñándole al pastor Timoteo lo que la congregación debía saber en relación al trato que debían tenerse unos con otros. Entonces, a lo largo del capítulo, tú vas a notar que básicamente él está diciéndole allá a Timoteo cómo debe ser la actitud de la congregación hacia los ancianos, hacia los jóvenes, hacia los pastores, y particularmente va a tomar una buena sección para hablar sobre las viudas dentro de la iglesia. Allí menciona, por ejemplo, cuán importante es que las viudas que han quedado en aquella condición sean apoyadas, sustentadas de manera prioritaria por sus hijos y sus nietos. Tienes allá, por ejemplo, el versículo 4, y mira lo que dice allá. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Muy interesante, está regulando eso. Bueno, ¿ha habido una viuda en la iglesia? Bueno, ¿qué debe hacer el resto de la iglesia? Incentivar, animar a que los hijos y los nietos
de estas viudas, ¡hey!, le recompensen. Y la idea de esa palabra es como devolver. Es decir, toda su vida invertida en mí, bueno, ¿cuánto más yo debería invertir mi vida en ella? En ella. Esta es la idea ya. Ahora, hay varios asuntos importantes. La Biblia también describe que si en este caso no existiesen los nietos o los hijos y la viuda estuviese sola, bueno, ¿quién debe hacerse cargo de ella? Es la congregación, es la congregación. Tienes allá, por ejemplo, versículo 5, lo que dice el texto es: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Y voy a mencionar algunas cosas más relacionadas específicamente con eso. Ahora, el énfasis del pasaje es bien interesante, el énfasis de la porción es bien llamativa. Es porque está declarando algunas cosas que no siempre están dentro de lo que es nuestra concepción eclesiástica. La idea es que una viuda que ha quedado en aquella condición, que es mayor, ahora tiene una gran posibilidad de poder servir al Señor con total liberalidad. Si has sido viuda mayor y ahora naturalmente tienes la oportunidad de decidir o resolver qué es lo que debes hacer con tu vida, bueno, no hay nada mejor que servir a Cristo y hacer, entre otras cosas, lo que Tito señala ya en el capítulo 2, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, es decir, ser hacendosas en el hogar y enseñar lo que eso involucra, traspasar de buena manera a través de un testimonio correcto la verdad de nuestro Dios establecida allí. Y en ese contexto, naturalmente, la iglesia tiene una responsabilidad, la responsabilidad de poder apoyarles. Ahora, ¿cómo se apoyaba a estas viudas en particular? Mira lo que dice el versículo 9, sea puesta en una lista. Es decir, se tenían que enlistar a aquellas personas que eran viudas y que serían apoyadas y que estarían sirviendo al Señor, estarían llevando adelante un ministerio específico. Pero note, para estar puesta en esa lista, debía cumplir con algunas condiciones. Mire ya lo que dice el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, note, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. La idea es que haya sido fiel a su marido, haya demostrado probidad al respecto. Note versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Por lo tanto, la iglesia tiene un compromiso marcado con aquellas viudas mayores, note, mayores, que van a dedicarse ahora en una entrega exclusiva del servicio al Señor. Esa viuda debe ser mayor de 60 años, debe haber tenido un testimonio precioso de lo que significó su matrimonio y debe tener un buen testimonio actual de buenas obras. Eso valida naturalmente el ejercicio de su ministerio. Y la iglesia con gozo le apoya. Pero note lo que sigue diciendo el texto allá. Versículo 11, pero viudas más jóvenes, y nota que ya determinó que era más joven, más jóvenes, ¿no? Menos de 60 años, ¿no? Dice, no admitas, es decir, no las pones en la lista, no son las que deben ser apoyadas prioritariamente como una sierva del Señor. Ahora, tú piensas esto y notas esto a simple vista y dices, ¿por qué hay esta separación? ¿Por qué a las viudas mayores sí y por qué a las viudas menores no? Y bueno, hay un sentido bien claro para eso, Tiene que ver básicamente con la exposición y el propósito que Dios tiene para con uno y para con otro. Cuando te encuentras en una condición menor y Dios ha permitido que tu esposo o tu esposa hayan dejado esta esfera terrenal, bueno, tienes algunas responsabilidades que Dios esperaría que cometieses, que llevases adelante. Tienes también algunas vulnerabilidades de las cuales Dios quisiera resguardarte. Y tienes una vida por delante en el Señor, si Él lo permite, en donde tú deberías estar haciendo otras cosas. En vez de declarar emocionalmente un compromiso abierto y público diciendo, no, yo simplemente voy a servir al Señor con todo mi corazón y ya no me voy a involucrar con nadie más en términos afectivos porque solamente era Él y nadie más que Él. Y de pronto te das cuenta que parecía que había alguien más que Él. Porque tu corazón empieza a palpitar nuevamente y no es tan mal que eso pase. Estás viuda, no está vivo el hombre, ¿no? Y empiezas obviamente a exponerte a situaciones que pueden ser tremendamente peligrosas. De hecho, mira lo que dice Pablo específicamente para con ellas. Si tú avanzas allá, por favor, en tu Biblia, versículo 14, dice, quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice? ¿Qué dice? No es un problema que te cases. Es decir, ¿has quedado viuda? Estás en una condición, en una situación en donde realmente tu corazón está palpitando en el Señor, te sientes inclinada hacia un hombre que es un hombre de Dios. Bueno, cásese. Y obviamente lleva adelante la tarea que el Señor le ha encomendado. Note, que se casen, críen hijos, gobiernen su casa,
y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Es porque la iglesia tiene un rol específico acá. Si la iglesia tiene claro este punto, claramente las cosas van a funcionar bien. Pero si la iglesia no la tiene clara, lo que va a suceder es que va a empezar a incentivar la negligencia del otro y con eso muestra profundo desamor. Si tú determinas en un momento específico, todas las viudas, jóvenes y mayores, van a ser sustentadas completamente por la iglesia para que se dediquen exclusivamente a servir al Señor. Y las viudas más jóvenes empiezan ahora a confundir su corazón y ahora están luchando con ese compromiso, pero también con lo que sienten y empiezan a pecar hipócritamente. Lo que va a terminar pasando es que se va a blasfemar el nombre de Jesucristo y eso no es lo que debe pasar. De hecho, mira literalmente lo que Pablo está diciendo, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, y es natural, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Note versículo 13, y también aprenden a ser, note, ociosas, es la misma palabra de desordenados en Tesalonicenses capítulo 3. Dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Mis queridos, esto no es que necesariamente todas las viudas van a actuar así, pero esto sí es cuando realmente hay todo un marco que se elabora fuera de lo que la Escritura ha enseñado. ¿Cuál debe ser la prioridad de una viuda mayor? Bueno, según la Escritura, examinar su corazón, evaluar su fe y servir a los demás. Y la iglesia va a reconocer aquella realidad, le pondrá en una lista de cuidado y va a estar apoyándole como corresponde. ¿Cuál es si sus hijos y sus nietos no se están involucrando o se están preocupando de ella? ¿Qué pasa con las viudas más jóvenes? Bueno, su prioridad debe ser vivir con la misma integridad y piedad que Dios demanda a cada creyente, pero no eludir el hecho de que Dios tiene un deseo y que puede también aflorar en tu deseo el de poder llevar adelante una vida correcta en familia. Ahora, cuando tú entonces estás siendo una sierva de Dios apoyada por el resto de la iglesia, pero no estás en una realidad en donde puedes ser consistente con ese llamado por las pugnas naturales de tu carne, bueno, lo que va a terminar pasando es que no vas a hacer lo que debes y vas a hacer lo que no debes. Y por eso vas a estar de casa en casa tratando de enseñar a otros, pero en la larga vas a terminar, es decir, metiéndote en conversaciones que no debes, entrometiéndote en aquello que no corresponde y hablando de lo que no debieras. Y la iglesia hace muy mal, porque como le estamos apoyando con eso, no tiene ninguna razón para dejar de hacerlo. Al contrario, puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. La Biblia es sumamente clara, queridos, es sumamente concreta, es decir, da ejemplos que son tremendamente evidentes allí. Y así como claramente el Señor espera que nosotros no estemos dispuestos a hacer algo que Él no ha establecido en relación a las normas eclesiásticas y aún en las relaciones que debemos tener con las viudas, debes saber también que Dios espera que nosotros actuemos de una manera bíblica cuando se trata de los negligentes, tal como hemos aprendido allá en Tesalonicenses, tal como el Señor está señalando allá que debemos considerar. Si volvemos allá a 2 Tesalonicenses 3, versículo 12, nota lo que dice el texto. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, así como no debes apoyar económicamente para su sustento permanente como una sierva de Dios a una viuda joven, bueno, tampoco debes dar comida a aquella persona que debe trabajar por ella y que no quiere trabajar por ella. Pablo, demandando a los negligentes de la congregación, les señala que trabajen por su alimento. Trabaja por tu alimento. Trabaja. Y obviamente dice, debes hacerlo sosegadamente o con tranquilidad, es decir, no ansiosamente, es decir, no te desesperes, llévalo adelante correctamente, paulatinamente, ordenadamente. Y obviamente, come tu propio pan. ¿Niega esto, mis hermanos, el espacio para la generosidad? Absolutamente no. ¿Niega esto entonces el privilegio de recibir un regalo o una ofrenda de algún hermano? Y la respuesta es absolutamente no. Lo que esto nos enseña es que no es correcto que alguien que pudiendo trabajar quiera vivir a costa y a expensas de los demás y que haya un grupo de personas que estén dispuestos a dejar que esto suceda y obviamente a tolerar y avalar aquello. Vaya conmigo al siguiente punto, un estímulo que Pablo está mencionando a la congregación para hacer lo que es correcto. Mira versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Mire, el cumplimiento del bien o la bondad deben ser estímulos para un creyente. Hacer lo bueno siempre debe ser nuestra principal motivación. Hacer lo que el Señor demanda siempre debe ser lo que debemos tratar de perseguir.
Pablo se dirige al resto de la iglesia ahora y lo hace con un propósito claro, animarles en este contexto en el que están viviendo. Note, tienes hermanos que son muy negligentes, que están viviendo a costa de mi propio esfuerzo. Entonces me estoy desgastando, estoy obviamente siendo afectado por esto. Entonces Pablo, con el propósito de animarles a que no claudiquen o se desalienten producto de lo que están viviendo, a pesar de la influencia de los negligentes, él trata de decirles algo que ya va a haber dicho a los Gálatas. Recordarás allá en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te agotes de hacer lo correcto, no hay razón para agotarse para hacer lo correcto en el Señor. No claudiques en hacer lo bueno, ninguna cosa va a justificar el que dejes de hacer lo bueno. Y de la misma manera le dice a los creyentes allá en Tesalónica, hey, no te canses de hacer lo correcto, aunque los demás no lo hayan hecho. Mire, la experiencia nos dice que aquella persona que aprendió a hacer lo malo está muy contento en seguir y perseverar haciendo lo malo. Pero también nos dice que aquella persona que quiere hacer lo bueno y lo hace, se verá muy tentado a dejar de hacerlo en un momento. Esa es la verdad. Por lo tanto, si hay algo que debemos tratar de decirnos constantemente como iglesia, es no te canses de hacer lo bueno. Una de las cosas que comúnmente vamos a escuchar cuando queremos ayudar a otro que está dando la pelea por hacer lo bueno es esta, ¿no? Es que ¿hasta cuándo debo aguantar? Y bueno, no te canses. ¿Hasta cuándo debo perdonar? Y Dios dice, bueno, 70 veces 7. ¿Y hasta cuándo debería dar oportunidad? Bueno, todo lo que el Señor te ha enseñado. Y en ese contexto, en la práctica, nosotros debemos también prevalecer en aquello. El riesgo de cansarse de los negligentes exponía a los creyentes, entre otras cosas, a decir lo siguiente, bueno, así como ellos abusaron de mí y estaban haciendo algo impropio y estaban entonces usando de mi dinero para vivir a expensas mías, entonces desde ahora en adelante no voy a ayudar a nadie más. No sé si alguna vez le ha pasado algo así, ¿no? No, por culpa de unos pocos, a nadie. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Porque si ha pasado por su mente, déjeme decirlo, ha pasado por la mía, francamente, es decir, claramente he llenado un poquito de información que no es correcta. No te canses de hacer lo bueno. Y porque unos pocos han hecho lo incorrecto, eso no te da licencia delante de Dios de ayudar a quienes sí lo necesitan. La Biblia dice, el justo tiene misericordia y da. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Salmo 37, versículo 21. En el Salmo 41:1, el salmista añadió, bienaventurado el que piensa en el pobre. Salomón también fue consciente de esa necesidad de cuidar a los pobres. Él dice en Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Note, en Isaías 58, versículo 7, Dios elogia a quienes parten su pan con el hambriento, dice, y a los pobres errantes albergan en sus casas. Debemos cuidar, queridos, debemos cuidar siempre a quienes están en necesidad. Y no debemos mantener a quienes viven perezosamente. Esa es la verdad de la Biblia. Por lo tanto, no te canses de hacer lo que debes hacer. Y finalmente, a través del texto podemos notar lo que es la encomienda final de esta porción. Aquí vamos a observar el detalle de todo lo que Pablo ha manifestado, un resumen bien concreto de eso, el propósito de la actitud que debemos tener como iglesia en relación a aquellos que viven negligentemente y la manera, obviamente, y la forma que debemos ejecutar aquella determinación. Mira versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y mis queridos, Pablo está acá tan comprometido con lo que significa el cumplimiento de la verdad y el deseo de que los hermanos corrijan su pecado, que va a ser muy claro para recordar lo que hay que hacer y también para dar luces de aquello que podrían haber sido preguntas de los creyentes frente a lo que estaban escuchando. Mis queridos, si frente a todo lo que se ha descrito los negligentes siguen actuando de esa manera, bueno, la iglesia no debe eludir su rol. Y antes de expulsarles, tienes ahora el gran acto de misericordia que puedes llevar adelante para con ellos, y es básicamente aislarte de ellos. Y tú dices, ¿cómo es posible que eso suceda? Y bueno, ya he mencionado antes esto. Tu actitud negligente frente al negligente lo que hace es estimular a que siga de la misma manera. Pero la forma de separación de esta persona, dando claras luces de las razones por las cuales estás tomando distancia, bien pueden ayudar a esta persona a reaccionar, a recapacitar. Muchas veces nosotros mismos
podríamos ser quienes estamos cultivando una actitud perezosa en el otro. Y así como muchas veces podemos criar hijos a los cuales no les pedimos nada y de pronto cuando llega el momento de casarse no saben hacer nada y eso está muy mal delante de Dios, para ti o para mí como padre, de la misma manera podemos estar criando niños en una congregación que deben actuar como adultos, que deben actuar como grandes. Pablo señala que es necesario que los creyentes puedan señalar, es decir, dejar en evidencia a aquella persona que está actuando mal y obviamente determinar no juntarse con él. Ahora, es bien llamativo todo eso, porque una de las cosas que podrías preguntarte al respecto es cuál es el propósito, y Pablo, para no dejar dudas, lo describe en el texto. Él de hecho menciona allá, y no os juntéis con él para que sea vergüenza, dice versículo 14. El propósito de no juntarte con él es para que haya un efecto, ¿no? Tú podrías decir, no, es que si yo me dejo de juntar con esa persona y le explico por qué, bueno, lo más probable es que se va a avergonzar. Es precisamente, esa es la razón. Debe avergonzarse, debe notar, estoy perdiendo algo que no quería perder. Estoy notando que ahora alguien se está alejando de mí, que no quería que se alejara de mí. Estoy notando que probablemente hay algo que lo hizo alejarse de mí. De hecho, me dijo por qué se alejó de mí. Bueno, debería reaccionar. No hay una garantía absoluta de que va a haber una reacción. Por eso existe el paso 4 de la disciplina eclesiástica. Pero sí es cierto que hay una oportunidad. Es una oportunidad de misericordia de Dios. Y tú estás siendo el instrumento para generar esa oportunidad de misericordia. Una vergüenza que bien pudiese conducir, tal como leímos en nuestra lectura devocional, al arrepentimiento. Un arrepentimiento que permite rectificar el rumbo. Un arrepentimiento que va a provocar, obviamente, entristecimiento y naturalmente recapacitación, si el Señor así lo permite. Queridos, la disciplina que debemos llevar en amor a nuestros hermanos no es un castigo que se impone a un creyente, es una corrección afectuosa que anhela su restauración. Entonces ahora tú podrías decir, bueno, entonces yo me voy a alejar. Y de pronto, cuando venga la persona negligente a saludarme, obviamente como es un poco perezosa, no va a tener mucha fuerza para hacerlo, pero se va a acercar, yo me voy a alejar. No voy a decir nada y que asuma lo que quiera asumir. No, Pablo quiere dejar en claro que esto no debe ser así. Mira el versículo 15. Mas no le tengáis, note, por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¡Wow! Sí, no te quedas callado, nota, porque para amonestar necesitas hablar. Muy interesante. Y tampoco lo tratas como un enemigo o como alguien que ha sido entregado a Satanás, como Corintios 5 enseña en relaciones en donde el pecado realmente ha traspasado los límites establecidos por Dios, sino más bien como un hermano le tratas. Pablo va a haber dicho algo similar en Gálatas 6:1. Déjeme leerlo para usted. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna si falta, vosotros que sois espirituales, note, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Pablo está diciendo, si alguien ha caído en un pecado, bueno, trátala como te gustaría que te trataran a ti. Considérate a ti mismo, considera tu propia realidad, como te gustaría que te dijeran las cosas bíblicamente hablando. Si Dios dice que debes tomar distancia de alguien, bueno, debes tomarla, pero debes decirle, amado hermano, tú no estás actuando bien. La Biblia es clara para esto. Necesitas arrepentirte. Si el hermano no desea arrepentirse, tú deseas decirle inmediatamente y debes decirle, hermano, yo voy a tomar distancia de ti. Y cada vez que tengamos la posibilidad de encontrarnos, no esperes que no haga otra cosa que decirte, debes ponerte a cuentas con Dios, debes rectificar tu caminar. No deseas evitar a un hermano con un silencio irritable, sino más bien quieres señalarle por qué le estás evitando y quieres hacerle consciente de su pecado, ¿Cómo puedes hacer eso sin ofender? Bueno, difícilmente que lo hagas sin ofender. La verdad va a ofender, pero debes hacerlo en amor. Debes decirlo de la manera como te gustaría que te lo dijeran a ti, que te lo dijeran a ti y que te lo dijeran bíblicamente. Oro por ti, hermano, para que realmente puedas corregir. Si necesitas ayuda para saber cómo hacerlo, cuenta conmigo. Si necesitas a alguien que esté acompañándote en el camino, por favor, cuenta conmigo. Pero no puedo seguir tolerando tu pecado porque te amo tanto, que no quisiera que sigas hundiéndote en aquello. Mis queridos, Dios comienza las Escrituras presentándose como un ser trabajador. Esto es tan interesante.
Comienza Génesis capítulo 1 diciendo en el principio creó Dios. Él está trabajando, Él está creando. No dice en el principio Dios estaba sentado en las alturas de su majestad. Y esto es algo impresionante porque aunque sabemos que todo eso es cierto, Dios está dando un mensaje específico a través de lo que nos está enseñando. Y Él se presenta inicialmente en la Escritura como un Dios que está trabajando, una acción descrita, Él crea. Pero no solo eso, notas que luego tienes una semana de la creación. Y en esa semana de la creación te vas a dar cuenta cómo Él está esmerado en llevar adelante esa obra. Y allá, día a día, Dios está trabajando. Y de pronto te das cuenta que Dios no acaba ese trabajo cuando llega el día séptimo y dice la Escritura que Él descansó. No quiere decir eso que Dios tomó vacaciones y que dejó de trabajar y que nunca más hizo absolutamente nada. La palabra del Señor a lo largo de su contenido nos presenta a Dios como un pastor, como un alfarero, como un arquitecto y constructor, como un jardinero, como un artista. Es un trabajador. Es un trabajador. Y aunque sabemos, esa no es toda la naturaleza de Dios. Es algo que resplandece dentro de su naturaleza. Obviamente que Dios como trabajador nos está diciendo mucho a nosotros que somos creados a imagen y semejanza suya. No debemos eludir la responsabilidad de trabajar con nuestras manos. El trabajo del hombre fue establecido antes del pecado. Adán tenía la responsabilidad de poner nombre a los animales. Después del pecado, claramente también sabemos, aunque todo fue afectado por el trabajo siguió avanzando. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra involucra autoridad, involucra administración sobre este mundo, y eso significa trabajar. Y aunque, tal como he mencionado, el pecado lo distorsionó y lo ha distorsionado todo, eso claramente no deja de expresar que el trabajo es el medio habitual que Dios ha diseñado para el sostenimiento del hombre, Aprecia el trabajo de la manera correcta, como el gasto de energía en el servicio a otros que conlleva la realización al que lo realiza, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Note eso, muy importante, quisiera recordarlo nuevamente. Vea el trabajo como el gasto de energía en el servicio a otros que conlleva la realización al que lo realiza, beneficio a la comunidad y otorga gloria a Dios. Disciplina tu vida, no evadas la responsabilidad. Ama a tu familia, ama a tu iglesia, imita a tu Dios. Trabaja. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Y Dios, gracias porque nos das la oportunidad de saber tantas cosas, Señor, incluso tan detalladas como estas, que muchas veces nos pueden distanciar de ti, Señor, simplemente porque en vez de hacer lo que debemos hacer, estamos, ociosamente, Señor, entrometiéndonos en lo que no nos corresponde, murmurando, hablando de quién no debemos, Señor, o con quién no debemos, Señor, y estamos obviamente con eso reflejando cuánto necesitamos ocupar nuestro tiempo de lo que vale la pena. Señor, sabemos que a lo largo de la historia, aún en el mundo cristiano, se ha creado la idea de que vivir por fe es algo que simplemente hacen los que sirven al Señor en ministerio pastoral. Pero Señor, todos los creyentes debemos vivir por fe. No existen trabajos que son más espirituales o menos espirituales. Todos los trabajos deben ser para la gloria de Dios. Y Señor, ayúdanos a entender aquello. Ayúdanos a entender que somos ministros puestos por Ti en el lugar donde Tú nos has puesto para dar gloria a Tu nombre, para servir a los demás, para sustentar a nuestras familias y para, Señor, encontrar el propósito de nuestra vida en Ti, sea donde sea que Tú nos has puesto. Y Señor, te damos gracias por las manos. Gracias porque sabemos tienen un propósito específico. Gracias por las fuerzas que Tú das y que renuevas, Señor, en la vida de los Tuyos. Y gracias, Señor, por ese precioso privilegio que nos entregas de poder encontrar en Ti el sentido de cada detalle, cada cosa que hacemos. Señor, te pido de todo corazón, si esta palabra ha impactado el corazón de algunos que han actuado negligentemente, Señor, y que están buscando excusas para no hacer lo que deben hacer, y sabemos cuando buscamos excusas siempre las vamos a encontrar. Señor, ayuda a sus corazones, porque, Señor, hay algo que no está pasando correctamente en ellos y necesitan, Señor, corregir. Permíteles arrepentimiento, Señor, y concédeles el gozo de vivir, Señor, en la plenitud Tuya. Y, Señor, te ruego también que ayudes al resto de la congregación, que aún sabiendo de realidades como estas, interiorizándose de estas, Señor, han decidido tolerarlas, Señor, y aún sustentarlas o mantenerlas. Señor, ayúdanos a amar tanto, pero tanto al otro, que estemos dispuestos a sacarle del hoyo, Señor, de su pecado, y que estemos dispuestos aún a no ser comprendidos inicialmente, con tal de ser comprendidos y avalados por Ti. Señor, gracias por Tu amor,
Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque no dejas cabos sueltos. Y gracias, Señor, porque nos has revelado todo aquello que debemos conocer. Ayúdanos a ser ejecutadores de ella. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén.